Hola, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Hablemos de Cine. Hoy tenemos una sesión muy especial en honor a alguien entrañable y un personaje muy importante para nosotros y para la historia de la cinematografía nacional, que es Rito Alberto Torres, que acaba de dejar su cargo como subdirector técnico de la Fundación por más de 25 años. Tenemos además hoy con esta despedida, no, digamos hasta luego a Rito, una noticia muy especial, y es que a partir de esta fecha no solamente podremos oírnos, sino que también podremos vernos en el canal universitario Zoom, un canal que ha sido aliado estratégico de la Fundación en muchos de los proyectos que adelantamos frente al tema de la circulación de la memoria, y ahora también en este espacio de reflexión alrededor de la cinematografía. Les decía que nuestro invitado de hoy, y espero que esto sea un homenaje a su vida entregada al cine, es Rito Alberto Torres Moya. Rito Alberto es comunicador social y periodista, con estudios en gestión cultural, preservación audiovisual, analógica y digital. Fue codirector del Cineclub El Bombillo, Universidad Nacional de Colombia, del 78 al 84. Director de la Cinemateca Distrital de Bogotá, hoy Cinemateca de Bogotá, del 93 al 98. Cogestor y curador de eventos cinematográficos como el Festival de Cine Eurocine del 95 al 2002. Profesor de cátedra en la Universidad Jorge Tadeo Lozano del 2014 al 2016 y en la Escuela Nacional de Cine ENAC en el 2023. Rito ha sido además coordinador ejecutivo de la CLIME, que es la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento del 2017 al 2020. Y desde el 1999, Rito ocupó el cargo de subdirector técnico en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Ha participado como coautor, entre otros, en justificación y diseño de un modelo del Centro de Cultura Audiovisual en 1999, principios y técnicas en un archivo audiovisual en el 2009. Creo que pronto tenemos que hacer un trabajo de actualización. Víctor Gaviria, Realidad, Desasosiego y Belleza, su obra cinematográfica en 2022, y ha recibido distintos reconocimientos de IDARTES en el 2011, del Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano CIPAC en el 2019, en el 2023 de los festivales de cine en las montañas en Salento, Quindío, y del 9º Festival Villa del Cine en Villa de Leyva, Boyacá. Uno reciente, en el 2024, fue entregado por Víctor Gaviria a nombre de la Cinemateca Distrital de Medellín. Yo creo que este perfil de Rito nos permite entender la importancia que ha tenido su trabajo profesional alrededor de la cinematografía en toda la historia del cine nacional, Rito. Y por eso yo arrancaría diciendo que además del ejercicio profesional, Rito ha puesto como todo el tema de la pasión y la vida, que creo que sin eso no siempre se hace el trabajo de la misma manera. Eso a veces me preocupa mucho, ver gente que hace su trabajo sin pasión. Y creo que, Rito, tú eres un real apasionado de la cinematografía. Y allí quisiera preguntarte algo que nunca te he preguntado, y es: ¿dónde nace ese afecto por el cine, ese vínculo con el cine? Yo creo que todos recordamos como ese primer momento en donde, como cuando nos enamoramos, sentimos el clic y decimos, esto me gusta mucho. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la presentación. Y claro que sí, lo primero es darte una gratitud enorme por haber estado contigo trabajando durante los últimos 10 años, y quiero que por favor le hagas extensivo esta gratitud a la Junta Directiva, a las personas que nos acompañaron, de la anterior directora, la anterior subdirectora administrativa, y a todos los empleados y colaboradores de la Fundación Patrimonio Fílmico, en cuya junta directiva se encuentra el Ministerio de Cultura y la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá, y también, por supuesto, a nuestro aliado Canal Zoom. Es muy importante agradecerle. Yo tuve la oportunidad de iniciarme y por eso digamos que al final de cuentas me incliné por la divulgación, el estudio de la historia, de la técnica y luego de la preservación y conservación del patrimonio audiovisual, porque mi padre era miembro del Cineclub de Colombia, no de los fundadores de ninguna manera, eso se pagaba una membresía anual y yo asistía al auditorio de Radio Sutatensa en la calle 21, cerca de la 10ª hora, había una universidad ahí. Y ahí en algunas películas, teniendo 14, 15 años, pude estar viéndolas. Luego mi padre... ¿Recuerdas la primera película de la que tengas memoria? Tengo memoria, pero precisamente no de las películas de cinearte y escogidas por Hernando Salcedo para el Cineclub de Colombia. Yo tengo memoria de una primera película, una película de Joselito, que era un actor español, cantante, que, bueno, no, tengo Muy secuencia, famoso. muy famoso. Tengo recuerdo de la secuencia porque usaba un trompo mecánico que se impulsaba subiendo y bajando un eje y logré que mis padres me consiguieran uno y me lo regalaran. Entonces, como esas eran de matinal, creo que recuerdo. Ya de las películas de cinearte y esto, recuerdo mucho las películas de Sergei Eisenstein, La Huelga, El acorazado Potemkin, porque eran películas muy recurrentes en el Cineclub. O sea, cada diciembre, con motivo de conmemorarse un aniversario más de la Revolución Bolchevique, don Hernando colocaba esas películas y las veía. Y era una cosa que mi padre, antes de morir, me dijo... En el periódico El Tiempo aparecía una columna entera, el periódico era grande, oficio. De otro formato. Sí, no, este periódico pequeño, y aparecía una cosa llamada Agenda Cultural. Entonces él me dijo, aquí dice entrada libre, aquí dice entrada gratis, y era el Instituto Cultural Colombo-Alemán, el Centro Colombo-Americano, la Alianza Colombo-Francesa, la Sociedad de la Amistad Colombo-Checa, el Centro Italiano de Cultura, que regularmente tenían una programación en 16 milímetros, y ahí yo comencé a ir, y cuando llegué a la Universidad Nacional, ya tenías un bagaje de ya cine. tenía, entonces me encontré con Augusto Bernal y Jairo Cruz, que dirigían el Cineclub El Bombillo, al cual terminé yo pues dirigiendo, y Augusto nos invitó, nos dijo algo por ahí de que fuéramos a ver la película Los Enanos también empezaron pequeños, y dije, de Werner Herzog, y estamos en el año 78, 1978, y dijo, ¿y usted por qué sabe eso? Yo le dije, pues, ¿tú qué crees que nomás tú sabes del nuevo cine alemán? Entonces me dijo, no se preocupe, no pelee tanto y venga con nosotros al Cineclub, y comenzamos a programar miércoles cine francés, viernes cine alemán, en un auditorio de la Facultad de Medicina que se llamaba el Auditorio del Centro de Medios Audiovisuales, 1, 2, 3, era 123 el número del auditorio, y ahí programamos cine con este Cineclub El Bombillo, y hicimos varios proyectos para que la universidad tuviera cinemateca, y logramos que tuviera cinemateca, y el proyecto no continuó porque en ese momento la universidad, con carrera de cine y todo, no tiene cinemateca. Yo estudiaba en la Nacional, y cuando quise estudiar cine en el año 1986, me dijeron, usted se ha inscrito 3 veces a la Universidad Nacional, ya no puede inscribirse a la 4ª, entonces no estudio cine. Rito, sin duda alguna, Hernando Salcedo es un personaje muy importante para el trabajo que realiza la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, porque es de alguna manera un antecedente fundamental del trabajo de la Fundación en términos de la preservación de la memoria, y es un personaje que junto con otras personalidades del mundo del arte arrancan este tema de, bueno, ¿qué vamos a hacer con las películas? ¿Cómo fue tu relación con Hernando Salcedo? Hernando Salcedo Silva. Sí, fue muy cordial, sin embargo fue de discípulo a maestro. Yo trataba de acercármele a él
Él siempre iba al cineclub con su señora madre, que lo acompañaba, ya pues ayudada por él a subir las escaleras, etcétera. Y Hernando es el que dejó el trabajo de recuperación, de recopilación, de acopio de todas las películas del periodo del cine silente. Si se han agregado 4 o 3 títulos, como por ejemplo Lure of the Andes, que se trajo a través posteriormente con Miriam Garzón cuando era directora de la Embajada de Colombia en Francia, pero lo que son Alma Provinciana, Bajo el cielo antioqueño, que este año cumple 100 años de su estreno, Madre, Manizales City, todas esas películas fueron recogidas por la Cinemateca Colombiana, que era un apéndice del Cineclub. O sea, el Cineclub captaba dineros, porque también cuando uno llegaba a las programaciones le vendían una boleta ahí, y con ese dinero mantenía la preservación y la conservación, incluso en el mismo local, oficina que tenían por la avenida Jiménez, que era el del Cineclub. Hernando Salcedo también vivía por esa calle, y es un ejemplo de dedicación tanto a la crítica de cine que tenía en el periódico El Tiempo, a la crítica de cine que tenía en la Radiodifusora Nacional de Colombia, a la recopilación del cine colombiano. Sin él no tendríamos, por ejemplo, lo que luego hicimos, Colección de Cine Silente, porque él fue el que comenzó esa labor de indagación. Y es una colección muy admirada internacionalmente, porque no todos los países logran tener ese acervo tan importante del periodo silente, que es el primer periodo de la cinematografía. Claro, y él por los años 60, 68, hay una carta del año 62 donde ya había logrado entrar en contacto con los familiares de Gonzalo Mejía, con su hijo y la esposa, y había traído para Bogotá, Bajo el cielo antioqueño, y hay cartas del año 64 diciendo: el próximo año tendremos una reducción desde el nitrato a 16 milímetros. Mentiras, fue hasta 1999, porque estas labores no se hacían en el país, no había tradición, no había laboratorio de preservación, y los dineros que se lograban muy escasos. Muy escasos. Por eso fue que se creó la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, para buscar una alianza público-privada que diera impulso. Rito, tú haces parte de unos proyectos de ciudad. Yo creo que no solamente te debe el país y la cinematografía nacional, sino la cinematografía en Bogotá, porque haces parte de 3 proyectos que en mi opinión son muy importantes en el ámbito cultural. El primero de ellos, el TPB, que fue un gran proyecto emprendido por Jorge Ali Triana y bueno, un combo. Carlos José Reyes y doña Gloria Sea estaba ahí atrás. Creo que ese fue un proyecto fundamental de ciudad en su momento. Centro de Artes Dramáticas y Audiovisuales, TPB, que tenía no solamente el teatro, un departamento de cine y producción, porque... Claro, es que era un concepto muy integral, por eso digo que fue un proyecto fundamental para la ciudad en el momento histórico en el que se gesta. Haces parte también de otro proyecto que es hoy orgullo de los bogotanos y de quienes nos consideramos bogotanos de corazón, que es la dirección de la Cinemateca Distrital en ese momento, hoy Cinemateca de Bogotá, que siento que es como una Cinemateca Nacional, realmente su espíritu, y otro proyecto al que yo le tengo un especial afecto, que es el Eurocine. Entonces quiero que hablemos de estos 3 proyectos que, insisto, en mi opinión son ejes articuladores de mucho desarrollo cinematográfico en la ciudad. Hablemos del TPB, que fíjate que arranca con el tema teatral, pero tiene esa visión integral, y hablemos un poco de lo que pasaba en cinematografía allí. Bueno, luego Jorge Ali hace cine y televisión. Claro, no, Jorge Ali ya tenía una formación muy importante que él hizo en la República Checa, y él siempre... como actor primero y luego como director y como gestor con Carlos José Reyes del TPB, que luego se convertiría en el Centro de Artes Dramáticas y Audiovisuales TPB. Estamos hablando del año 1991 por ahí.
yo estaba todavía asistiendo a mi cineclub en la universidad porque yo siempre mantuve desde Vínculo. con el cineclub de la universidad y que era una cosa un poquito complicada porque había que sacar el proyector de 16 milímetros y llevarlo hasta medicina. Un proyector que se había logrado que donara la Embajada de Alemania de marca Bauer, que tenía una excelente luz y una excelente lentes que permitía una nitidez. Entonces ahí en ese CEMAP se organizaban cursos de guión, cursos de dramaturgia, cursos de historia del cine, y uno de los profesores era Jorge Fraga, el El cubano que ya cubano. le debemos Yo tanto de trabajé la con Jorge Claro, Fraga. claro, que tú allá en el externado fuiste una parte del apoyo cuando él ya vino para Bogotá. Él venía de Cartagena Ujú. y De la con Tadeo. de la Tadeo misma, y con él venía Patricia Posada. Patricia Posada había trabajado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Esa. Antonio de los Baños, y ahora la nombraban directora del TPB. Entonces, con Jorge, que nos dictaba los cursos en el CEMAD, que asistía al Cineclub, que ocasionalmente hacía presentaciones, él fue el que me brindó la oportunidad. Me dijo, véngase para acá y trabajamos en el TPB y creamos algo que era inédito, que era el cine del barrio, y que consistía el cine del barrio. Íbamos casi que por casa en la Candelaria, y llevando la programación e invitándolos y tratando de integrar a la comunidad a través del cine. Pero a veces era muy fácil porque, por ejemplo, nosotros pasamos Confesión a Laura, y como la gente la motivamos del barrio, y como eso era unas casas como coloniales, lo que aparecían en las películas, muy parecidas al vecindario de la Candelaria, pues nos duró 3 meses. Y claro, pues estaba feliz el monosorio, el mono chancleto, como le decían, por haber tenido la película tanto tiempo en 2 funciones, y un poco peleando con Carlos Cortés porque el teatro era... o sea, había que tener una cosa muy precisa en los tiempos para los ensayos, para bajar el telón. Y logramos que el TPB recibiera en comodato unos proyectores que daba Focine. Se vestía de cine y se vestía de Se teatro. hacía teatro, y a veces habían otras actividades de cócteles, de grabación de comerciales, porque Jorge Ali ya tenía una unión muy grande con las empresas productoras, Probet, la que hizo Revivamos Nuestra Con Historia, Carlos José Reyes, que con Carlos precisamente era José. el líder de los historiadores de esa importantísima serie de la televisión colombiana. Claro, y había otra cosa que hacía directamente Rodrigo Triana, pero que también le colaboramos, que era Muestre a Ver Cine de Alcantarilla. En ese momento se acababa de acabar Focine en 1992, y había un vacío de que ni se mostraban las películas. Los muchachos ya de la Nacional había salido una primera generación, y eso no tenía ningún lugar a donde verse porque la Cinemateca estaba en otras funciones, y por supuesto las salas comerciales ni nada. Sí, no había Entonces espacio para teníamos eso. esa oportunidad de mostrar películas, además, digamos, contra el establecimiento, críticas De cine de independiente. cine independiente. Entonces yo estaba ahí, y en diciembre, bueno, nosotros tuvimos éxito. Y Patricia, y me da pena comentar esto, pero lo voy a comentar porque ella no tuvo ningún problema en decirlo, el TPB vivía de las funciones de cine. Ujú. El teatro vivía del cine, o sea, no los pagos a los a directores y actores, pero sí la infraestructura para mantener vivo y pagar los servicios públicos. Pero mira que muchos actores aún hoy dicen, no, yo hago televisión porque eso me permite no preocuparme tanto y poder hacer teatro porque me Claro, gusta. era lo mismo. Entonces creo que sigue siendo la misma dinámica. Hablamos también de otro proyecto que me parece que es un proyecto vital para la ciudad porque en mi sentir, y tú me corriges, Rito, es la primera vez que Bogotá abre una ventana al mundo desde la perspectiva cinematográfica. Y digo que una ventana al mundo porque obviamente nosotros ya habíamos tenido en alguna época cine mexicano, eh, en toda América Latina, porque la distribución mexicana se caracterizó por su eficiencia y su eficacia.
Y bueno, ya teníamos Hollywood, que Hollywood, por supuesto, pues Se ha siempre sido el dueño de es, nuestras pantallas. pues siempre ha sido prioritario en nuestras pantallas, pero yo siento que Eurocine abre una ventana al mundo completamente diferente. Quizás los jóvenes hoy no entiendan la importancia porque hoy accedemos con más facilidad, sigue siendo restringido, pero accedemos con mucha más facilidad al cine español a través de las plataformas, hasta cine noruego, Sí. danés, pero en el momento en que se crea Eurocine, eso era realmente una maravilla, eso era una oportunidad de lujo que uno no se podía perder, porque además hoy viajamos mucho. En esa época uno no tenía oportunidad de estar en otros países viendo cine ni nada por el estilo. Y sobre todo que lo subtitularan también al español. Además. Eso era pues una gestión. Entonces pero quiero que hablemos un poquito del pero Eurocine. quiero que, si quieres, como me lo preguntaste al comienzo, vayamos en orden. Entonces, ¿por qué llegamos a la Cinemateca? Yo estaba Primero fue Cinemateca que y luego Eurocine. sí, Okay. porque nacieron juntos. Yo estaba en el TPB y la Cinemateca estaba muy mal, había caído en una dejadez y la administración de la alcaldía correspondiente, pero no la de Jaime Castro, porque un fin de año del año 92 yo fui por mi propia iniciativa y le llevé un proyecto. Yo había ido porque yo tenía un familiar que era odontólogo en San Sebastián, España, y como a mí me gustaba el cine, él era el odontólogo de Pilar Olascoaga, que era la secretaria general, y él me dijo, yo le voy a decir a ella que lo invite. Efectivamente me invitaron con todos los gastos y me alojé al Festival de Cine de San Sebastián. Y me alojé en una cosa única, en un hotel que se llama Victoria Eugenia o María Eugenia o yo no sé qué Eugenia, pero una cosa así, pues, esto grandioso y todo eso, y con unos almuerzos y cenas de 5 mesas así de largas como este estudio. Y yo había estado en la Cinemateca Vasca, en la Filmoteca Española, y entonces yo le llevé a Fernando Ruiz, que era el director de comunicaciones del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Era hijo de Álvaro Ruiz. El hijo de Álvaro Ruiz. Y para diciembre, era como 27 o 28, yo elaboré una cosa así en 2 hojas, copiándome de lo que había visto. Se lo llevé con la hoja de vida y yo dije, eso no va a pasar nada. Como para febrero o marzo me llamaron y entonces yo fui que si quería asumir el cargo y yo fui al TPB y me dijeron, no, ¿cómo se va a ir para allá? Eso allá no hay plata, eso allá no le están dando ni 5 de esas. Fue la semilla de la Cinemateca acá distrital. Nosotros hicimos un proyecto y entonces nos tocaba entregar un proyecto que tuviera un diagnóstico, un específico. Yo conservo el proyecto y se lo voy a entregar ahora a Ricardo con otra serie de documentos sobre la Cinemateca. Y entonces ahí fue que sí recibimos apoyo, que sí se implementaron una serie de funciones, que se hizo la remodelación con todo el Teatro Jorge Eliezer. Ahí funcionaba, en el Jorge Eliezer. En el pedacito del teatrino, pues, del Jorge Eliezer, nos tuvimos que pasar para la sala Azteca, porque mientras hicieron la remodelación queríamos que nos devolviéramos al planetario donde había nacido la Cinemateca, pero resulta que no había donde guardar los escritorios. O sea, nos decían que nos hiciéramos alrededor de la sala y que echáramos llave, pero no, logramos, Berta Quintero fue esencial en eso, y nos alquilamos durante un año la sala Azteca. Ahí hicimos Cinemateca y luego nos devolvimos otra vez. Oye, Edito, una pregunta personal. ¿Tú qué sientes cuando vas hoy a la Cinemateca? No, una gran alegría, un orgullo grandísimo. Para mí, que ese sitio tenga esa variedad de programas, esa dimensión. Desde allá, cuando trabajamos en la Cinemateca, entonces 2 cosas hicimos que están en el proyecto. Tú lo puedes leer, el proyecto es el número 1183, registrado ante la Secretaría de Planeación del Distrito, y dice que tener una colaboración con la Fundación Patrimonio Fílmico. Yo asistía a la Junta como delegado del IDST, y en la Cinemateca llegaron la Embajada de Francia, la Embajada de Portugal, la Embajada de Suecia a hacer muestras,
y fuimos conformando un grupo. Acá es muy importante recordar a alguien que fue mi compañero, que se llamaba Jorge Mario Durán, y con él creamos una fundación en la cual participaban todas las embajadas y ahora tenía, y claro, por ejemplo, cuando hicimos que Suecia era el país que presidía la Unión Europea, entonces recibimos apoyos de Chaineme, de Ascensores Schindler, de unas empresas suecas que tienen representación en el país, Motorola, todo eso, muy fuertes, y logramos capitalizar, yo no me acuerdo cuánto tuvimos, pero entonces pudimos traer películas. No, eso era impresionante. Y teníamos filas gigantescas en los teatros. Yo recuerdo además que el Eurocine, dicho desde una buena perspectiva, se tomaba Bogotá. Claro. Es decir, había como filas en todas partes. Sí. Uno se peleaba por las boletas, porque las boletas, obviamente, muy rápidamente llegaba el run de cuáles eran las mejores películas, y entonces para esas ya se acababan las boletas. Yo creo que ese fue un aporte también muy importante, porque me parece que nos empezó como a enseñar a los que vivíamos en Bogotá a ver otro tipo de cine. Claro. A ver... Tratamos de llevarlo a varias partes de la ciudad. ¿Y sabes quiénes entonces se interesaron? Nosotros hicimos un seminario de historia del rock con Diana Uribe, que fue la primera jalía de Diana Uribe, y siempre iban o uno o dos personas, digamos de la edad que tengo yo, pero estamos hablando hace 30 años, que la edad que tengo hoy, que eran como unos viejitos. Entonces, esos viejitos eran unos inversionistas que eran Jacobo Reines y Jacobo Auersen, y la primera vez que pasó Cinemanía fue con el Eurocine, y en ese sector de la ciudad, calle 93, que no había esa oferta, eso, mejor dicho... Sigue siendo muy exitoso Cinemanía. Pero eso fue una cosa así, y de muchos logros, de muchos beneficios económicos, y entonces ahí comenzamos el proceso de consolidación de ese Eurocine. Y de las mismas salas de Cinemanía como sala independiente, todos teníamos mucho casi que se abrieron temor en obra negra a la muerte de don Jacobo, pero por fortuna sigue siendo un lugar de encuentro fantástico, con una calidad curatorial muy, muy, muy buena. Es decir, casi que uno va a ojo cerrado a Cinemanía y sabe que hay algo muy bueno en cartelera. Fue el último lugar donde Hernando Martínez Pardo dictó sus cursos de cine, el que fue, digamos, el historiador del cine colombiano del siglo XX, con su historia del cine colombiano, editada en 1978, y él tenía unos cursos de iniciación al cine y allá en Cinemanía fue el último espacio donde él tuvo la oportunidad de dictarlo. Por supuesto, Eurocine nos permitió consolidar una amistad que yo después, por ejemplo, fui a Portugal, porque la señora María Paula Tenreiro, que donde esté en su gloria, pues, porque fumaba mucho, entonces debe estar fumando, pudimos hacer unos eventos con Hubert Le Forestier de Quillian, de la Embajada de Francia, y siempre desde la Cinemateca apoyando a la Fundación Patrimonio Fílmico. Cuando hubo los cambios políticos y todo eso, y tuve que salir de la Cinemateca y citar el Instituto Cultural ¿Quién te sucedió en el cargo? Una dama española que estaba dirigiendo, Jorge Eliezer Gaitán, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Después vino Julián David Correa, ¿no? Y Patricia Aguirre. Patricia Aguirre, ella estuvo trabajando con Fernando Ruiz en la Cinemateca, en el Jorge Eliezer, y volvió con Bromberg y todo eso a la Cinemateca. Pero cuando yo salí de la Cinemateca, recibí una carta que conservo de la Junta Directiva de la entidad que tú diriges, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, en la cual me agradecían que yo hubiera gestionado, porque fue así, nosotros nos hermanamos con la fundación y bueno, y aún hoy sigue existiendo ese lazo de hermandad entre Jorge Nieto nos lleva a las películas. Fundación y Cinemateca, pero ya vamos a hablar de tu paso por la Fundación Rito.
Y obviamente tengo que preguntarte, aunque yo sé que no es una pregunta fácil, ¿cuál es la película patrimonial de todo este acervo que hemos podido restaurar que es más entrañable para ti? Tiene que haber alguna. Bueno, la más entrañable y porque estuvo y es la más completa del cine mudo, que en 1926 se cumplen 100 años de su estreno, es Alma Provinciana. Porque Alma Provinciana es una película Félix Joaquín. de Félix Joaquín Rodríguez, que era un abogado de Chimán, Santander, que se fue con su hermano hasta Nueva York, que tuvo contacto después en Hollywood, en el naciente Hollywood, estamos hablando de 1922, 24, y él Y regresó vino a Colombia y dijo, y se estudió Derecho en la Universidad Libre y dicen, no se tiene claro si él estaba jugando con un revólver o que sufrió un accidente y bueno, se autoliquidó en 1928-29 en Girardot. Pero la película, Hernando Salcedo Silva, la tenía muy presente porque la esposa, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, la guardó especialmente. Y mira lo importante, tanto para Bajo el Cielo Antioqueño como para Alma Provinciana, tener un doliente. Un doliente es como un acudiente, es como tu papá, tu compañera, tu compañero, o sea, una persona que tome con afecto las cosas que tú haces y lo sienta de la misma manera. ¿Qué es lo que, por ejemplo, tú has logrado ahí con la fundación? Valga la pena en este momento citarlo. Tú das la vida por la fundación. De esa manera, esa señora, en una película de Nitrato dio la vida, la mantuvo, la llevó y se preocupaba cada 8 días, cada año, cada 15 días por averiguar qué había hecho, qué se había adelantado. Y la película completa, además es una historia de dos historias de unos novios, el hijo de una historia de amor. Una historia de amor entre clases sociales, entre un estudiante y la hija de un zapatero, entre el administrador de la finca y la hija del dueño de la finca, que a la larga, pues como en todo melodrama, la chica hija del zapatero termina siendo prima de él porque es hija de un hermano de su papá. Pero bueno, aparece básico también en la aviación colombiana en el final, porque el avión tiene una parte muy importante, ya que ellos una vez se logran consolidar su amor, se van en un avión que eran unos aviones de madera y se aleja, manejado por el capitán Daza, pionero de la aviación en Colombia. Esa me parece la más importante, pero también ha habido otras nosotros ya llevamos como 120 películas rescatadas y es gracias al fortalecimiento del patrimonio audiovisual que parte de 2004, como tú bien lo tienes claro y se ha mostrado. No, la ley de cine da un vuelco a la cinematografía colombiana en todos los escenarios, no solamente en el de la producción, sino, valga decirlo, también en la preservación. Entonces hay una película que tiene que ver con la memoria, que es la película Mares de Pasión, hecha por un cubano en Colombia, Manuel de la Pedrosa, que además tiene una cosa que no es verdad. La película comienza en las playas del Mar Caribe, en el hotel de Cartagena. En el Caribe. En el Caribe, pero en la película dice que es Cuba. Se supone que están en Cuba. Que están en La Habana y que están nadando en el Mar Caribe cuando están en el mar pues de Cartagena. Y el hecho de que el personaje femenino, que es el que se rescata en ese mar, tenga que recordar su pasado a través de la música colombiana tropical, la hace especial. Y al final está Delia Zapata, que
cuando teníamos relación muy directa con la universidad, pues era una maestra del conservatorio de Manuel Zapata. Sí. Ellos tenían Delia y Manuel Zapata tienen un una presencia legado gigantesca. muy importante Sí. en la cultura Y nacional. en la Universidad Nacional, Delia. Manuel también, pero Delia era importantísima en la Universidad Nacional. Hasta hace poco en la Plaza Che había una gran graffiti de ella. Creo que todavía está. Rito, yo no puedo terminar esto sin desde tu perspectiva y habiendo entregado tu vida a este trabajo, porque creo que es el que al que más tiempo has dedicado, que es todo el trabajo de la 30 preservación. años. Que hablemos un poco de la importancia de ese trabajo. Es decir, ¿por qué entregar uno la vida por este trabajo? Claro, cuando nosotros estábamos trabajando en la Universidad Nacional siempre le abrimos campo a la divulgación del cine colombiano, que era escasa, que era marginal, que era muy poco al año se programaban. Y luego al comenzar a trabajar en la recuperación primero de los rollos, era una labor que era en contra de la corriente, a nadie le interesaba. Cuando nosotros varias veces fuimos a recoger las películas de Marco Tulio Lizarazo, con Claudia Triana, con Marta Elena Gómez, el noticiero Novedades, nos decían, mire, vaya allá al fondo, allá detrás de ese patio, allá están llévese eso que me está oliendo terrible, llévese eso. En muchas ocasiones lo entregaban gratis. Hoy, cuando ya no existe el soporte fílmico, la conciencia sobre la preservación, sobre la necesidad de volver al pasado, sobre recuperar las películas que ya no son porque sean buenas. Las películas que no necesariamente tienen que estar resueltas técnica y narrativamente bien. Pero hablan de un momento histórico. Son un documento. Entonces, no importa que solo aparezca un grupo social y no aparezcan todos los grupos sociales de los años 20, no importa. A veces se asoma el campesino, bueno, el jornalero. Eso te da cuenta también de cómo eran las dinámicas sociales en ese momento. Claro. Quiénes se visibilizaban en ese momento, sí, y quiénes se invisibilizaban, claro, en ese momento. Entonces, fíjate que como documento histórico, más allá de la narrativa o de la historia que se cuente, pues también hay allí un reflejo de sociedad. Claro, y para mí es muy importante, muy satisfactorio en mi trayectoria, saber que, por ejemplo, personas como tú comparten esa pasión que, pues, podrías haber venido, pero yo creo que tú ya no dejas la fundación, porque regresar, claro, pues tú estabas ligada a través de la televisión, que también es una parte muy importante de la memoria audiovisual, pero el hecho de recuperar, que han 800 títulos para recuperar ahí en la Fundación, 500. Hablo de largos y cortometrajes y documentales y noticieros. Va a ser la creación de una memoria audiovisual sólida. Nosotros como país hemos sido ejemplo para otros países hermanos. Nuestros proyectos y programas han sido bien enfocados. ¿Ejemplo? Se ha ido lentamente, por ejemplo, el adquirir el Laser Graphite Scan Station, un escáner que gracias al empeño tuyo, pero también a que nosotros hicimos los sondeos, verificamos, sí, no, consultamos a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y hemos logrado un elemento técnico muy importante, un equipo. Y también la formación de otras personas. Por supuesto que mi sucesor, del cual estoy perfectamente contento, alegre, agradecido nuevamente contigo por darle la oportunidad y porque sea una continuidad, no va a decir que yo soy su maestro, pues eso no tiene nada, pero que haya una persona que pueda continuar esa labor con la misma dedicación. Y con la misma pasión. Con la misma pasión, que dedique fines de semana,
que moleste un sábado por la noche preguntando X o Y cosa que no es molestia, por supuesto no es molestia para las personas que estamos en esto, siempre estamos disponibles a contestar temas al respecto, porque a veces hay ocasiones en las cuales se da una información o se va un fin de semana a una finca de la sabana y ahí se encuentran unos rollos que si vas dentro de 8 días ya no están. Hay una anécdota de una película que se perdió, y bueno, no va a contar a nadie, pero el señor llevaba varios días yendo a la casa de ese productor y cuando llegó al fin hizo el tiempo en su agenda, la señora le dijo, mire, allá va el carro de la basura y allá va su película. Por supuesto, él que ya tenía mucha edad, no alcanzó al carro, no, el carro se fue. ¿Quién va a sacar una cosa por allá de una máquina que se come la basura? Entonces, para evitar, solo para que este tipo de acontecimientos no ocurran, uno debe estar siempre como un soldado, como un vigilante. Es que, ¿sabes? Hay una cosa, Rito, muy particular y bueno, y es muy respetable lo que cada cual siente, pero hay gente como que trabaja, dice como una cosa es la vida y el trabajo, la vida y el trabajo. Y yo no entiendo mucho esa diferenciación porque para mí el trabajo y poder hacer el trabajo con la pasión y con el amor. Y el seguimiento. Y el seguimiento es parte fundamental de la vida. Claro. Es como que no hay off, ¿no? Ay, no, yo no contesto porque estoy en mi vida. Sí, claro, y en ese momento pasa la oportunidad de salvar un documento, pasa la oportunidad de entrevistar a un testigo, a un protagonista, pasa la oportunidad de recibir incluso recursos, porque de alguna manera internacionalmente también hay una preocupación y hay personas iguales a nosotros que hablan francés, que hablan alemán, que hablan japonés, que hablan chino y que sienten lo mismo. De acuerdo. Rito, solo me queda darte las gracias desde la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, por supuesto desde la Junta Directiva de la entidad y en lo personal porque aprendí mucho de cine durante todos estos años gracias a ti, con mucha generosidad. Compartes la información, creo que no hay nadie que tenga tanta información sobre todos los archivos que reposan en la entidad como tú, así que seguramente estaremos haciendo muchos llamados, pero de verdad muchas gracias por tu entrega y por supuesto también un agradecimiento desde la cinematografía colombiana que sin duda alguna te debe mucho. A mí no me queda más sino de darte, por supuesto que las gracias nuevamente, pero sobre todo para demostrar que debo ser agradecido con la entidad que estuve 25 años, ponerme a la disposición de todos los archivos, todos los libros, todos los secretos que a veces tienen estas cosas, que no son secretos, sino cosas que van saliendo con el tiempo, a la disposición tuya, Alexandra Falla Zárate, a la disposición de la Fundación Patrimonio Fílmico, a la disposición de Jorge Mario Vera y de todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y por supuesto que los esperamos en una nueva versión de este nuevo video podcast Hablemos de Cine.